No solamente va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de cuadros diarreicos, sino también para cuadros, otros cuadros infecciosos como los cuadros respiratorios. Ahora, un niño desnutrido tiene su sistema inmunológico alterado, deprimido, y por lo tanto va a estar más predispuesto a desarrollar cuadros infecciosos diarreicos, y a su vez esto es un círculo vicioso porque la diarrea le genera aún mayor desnutrición. Otro factor de riesgo principal, y es lo que se ve en países con condición de pobreza, es el hacinamiento, ¿no? Que genera, como ven ahí, malas condiciones de las excretas, no hay una buena disposición de agua limpia, no hay saneamiento adecuado, ¿no? Y todo ello va a generar que estos niños, porque principalmente van a ser los niños afectados, generalmente los de menores de 5 años de edad, con episodios diarreicos recurrentes. Ahora, para seguir en el tema, vamos a hablar un poquito de la fisiología intestinal para que puedan entender y no memorizar todo lo que está a continuación, ¿no? Nosotros tenemos principalmente una unidad anatómica importante a nivel de todo el intestino delgado, que es la unidad anatómica funcional, las criptas vellosidades. Estas son las vellosidades que ustedes observan a manera de dedos de guante, y la parte basal, la base, corresponde a las criptas. Ahora, las vellosidades intestinales van a estar recubiertas por células epiteliales denominadas los enterocitos a nivel de las vellosidades y los enterocitos a nivel de las criptas, ¿sí? La función principal de la vellosidad va a ser, ¿cuál? Absorción a nivel del intestino delgado, ¿no? La absorción de agua, absorción de nutrientes. Y la función principal de las criptas va a ser las secreciones, principalmente de iones sodio, de iones cloro, pero el flujo principal va a ser absorber, ¿no? Absorber. Generalmente a nivel del intestino delgado se va a absorber más de 6 a 7, hasta más litros diarios, ¿no? Y la secreción va a ser muy inferior a lo que es la absorción. Ahora, sobre la superficie de estos enterocitos, acá hay enterocitos de las vellosidades y enterocitos de las criptas. Estos enterocitos de las vellosidades tienen una función de absorción de agua y nutrientes, y estos enterocitos de las criptas tienen una función mayormente de secreción. Pero va a ser a nivel de estas vellosidades, la parte de la luz, la parte superior, donde va a haber unas pequeñas estructuras denominadas glicocalis. Es aquí donde vamos a encontrar unas enzimas importantes que permiten la digestión de los nutrientes, principalmente las disacaridasas. Entonces, todos los carbohidratos que llegan para absorberse necesitan la presencia de estas enzimas que se encuentran en esta parte de la superficie de los enterocitos en comunicación con la luz intestinal. Necesita la presencia de las disacaridasas para que permitan absorberse. ¿Qué pasa si no hay estas disacaridasas, ya sea por lesión del enterocito? Vienen los carbohidratos y no van a poder ser absorbidos, ¿no? Entonces están en la luz intestinal, no pueden ser absorbidos, y los carbohidratos actúan como una sustancia osmótica, entonces empiezan a jalar agua y empiezan a seguir su dirección hacia las partes finales del intestino delgado y colon, ¿no? Y no se han absorbido los nutrientes, ¿no? Este es el concepto importante, que entiendan la presencia del nivel de las partes de la luz de los enterocitos, la presencia del glicocalis que contiene las disacaridasas. La función de las criptas, principalmente, aparte de la secreción, va a ser la producción. ¿Quién produce todos estos enterocitos? Las criptas. Ahora, las criptas producen los enterocitos que se encuentran en esta parte basal y en esta parte superior. Ahora, pero estos enterocitos, a medida que transcurran los días, que es informado por las criptas, van a tener función absorción. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros días estos enterocitos van a tener una función de secreción, y en los 3 días, que es la renovación generalmente de los enterocitos en todas las personas, van a tener a partir del 3er día la función absortiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué mecanismo los virus van a producir episodios diarreicos? Uno de los mecanismos principales es la difusión osmótica del agua. Entonces, ¿qué
qué es el ósmosis? Chicos, ¿qué es el ósmosis? El paso Es el paso ¿de qué? Del agua, de sustancias de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de los agentes virales? ¿Qué es lo que hacen los virus cuando me confundí. Consumimos alimentos contaminados? Generalmente los cuadros de diarrea viral en niños menores de 5 años puede ser tan intensa, causar una deshidratación tan severa y llevar hipotensión, acidosis metabólica. ¿Qué es lo que hacen los virus a nivel de los enterocitos del intestino delgado? ¿Qué es lo que hacen? Acá es lesión parcelar de los enterocitos, la parte superficial, ¿sí? Entonces acá vemos la parte superficial de los enterocitos van a ser dañados. ¿Qué se encuentra aquí? Las microvellosidades. ¿Qué hay en la parte de estas microvellosidades? El glicocálice y las enzimas disacaridasas. Entonces, esta es la destrucción parcelar ocasionada por los virus de los enterocitos en la parte superior. No lo invade, lo destruye en la parte superior. Entonces, al verse alterada esta estructura, las disacaridasas se pierden. Entonces los alimentos y nutrientes que vienen aquí, ¿no? Principalmente los carbohidratos, no van a poder ser absorbidos y siguen su ruta normal, ¿no? Y funcionan como sustancias osmóticas. Por eso los virus, tanto el rotavirus, ¿no? Los adenovirus, que son los agentes principales de diarreas agudas, ejerce su función produciendo diarreas mediante una función osmótica, ¿no? Y eso es que les había dicho anteriormente que las criptas, que son las encargadas de formar los enterocitos, de producir los enterocitos, van a reemplazar los enterocitos en la parte superior, pero todavía necesita 3 días para tener una función absortiva. Entonces a los primeros días, los 1, 2, hasta el tercer día tiene una función secretora. Entonces vemos acá 2 procesos, ¿no? de proceso de formación de las diarreas acuosas por los agentes virales. Uno, al no ser absorbidos los nutrientes, jalan agua por ósmosis y sigue su flujo normal y hay las diarreas acuosas. Otro es los enterocitos que van a reemplazar a las vellosidades, en las zonas superiores de las vellosidades, son enterocitos todavía con capacidad secretora, es decir, van a secretar iones, van a eliminar mayor cantidad de agua. Entonces, por eso generalmente se menciona que las diarreas, si no causan una destrucción severa, ¿no? Estas se autolimitan en 3 días, ¿no? Porque en 3 días es lo que se espera que los enterocitos renueven el epitelio intestinal a nivel de las vellosidades, ¿sí? Entonces, son episodios autolimitados de corta duración. La pérdida de fluido es consecuencia, como dice acá, de la reducción del área de absorción, alteración de la integridad y la deficiencia de las sacaridasas. El mecanismo, lo que está acá ya les había mencionado. Entonces, el rotavirus, un responsable de las principales infecciones gastrointestinales en niños a nivel mundial, generalmente se presenta en los meses de invierno, afecta el intestino delgado, y los mecanismos de diarrea en esos los primeros ya les había mencionado. Se daña el enterocito, que tiene capacidad de absorción, y son reemplazados por enterocitos que tienen capacidad secretora, ¿sí? Entonces, todas las velocidades del intestino delgado afectadas por los agentes virales, el rotavirus, van a tener efecto secretor, no absortivo, ¿sí? La pérdida de las disacaridasas también ejerce un empuje para el mecanismo de la diarrea, ¿sí? por un efecto osmótico. Otro mecanismo que se ha visto importante, aparte de lo que he mencionado, es la producción de una enterotoxina denominada NSP4, que es muy similar a la toxina del cólera, ¿no? Que actúa a nivel ya del sistema enzimático de los enterocitos, principalmente la enilato ciclasa. Sí, va a ejercer también liberación de iones hacia la luz intestinal, y empujando estos iones cloros va a ir también la pérdida de líquidos. La ruta de transmisión vía fecal oral, periodo de incubación puede ser tan corto, de 6 horas, ¿no? Pero generalmente se menciona entre 24 a 48 horas. Está asociado a fiebre primero, con vómitos, que duran 2 a 3 días, y evolucionando a una diarrea acuosa. Benigno, si el sistema inmunológico de la persona afectada es adecuado, no es una persona desnutrida, ¿no? Entonces
va a ser autolimitada rápidamente, ¿no? Ahora, si estamos frente a un niño con desnutrición severa, entonces la diarrea secosa van a ser intensas, cursan con deshidratación, acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y la duración puede ser mucho más que los 5 días, ¿sí? Ahora, una característica es en el examen que se hace de microbiología, no hay la presencia de leucocitos en las heces, porque no invaden, no destruyen el enterocito, solamente la parte, como he visto, superior de las vellosidades, ¿sí? La parte donde está las enzimas disacaridasas. Diagnóstico, bueno, todo esto ustedes ya lo van a ver seguro en otras clases. Al examen de la muestra fecal, la detección de antígenos virales por técnica de ELISA o lutención látex y la técnica de reacción de cadenas polimerasas para el rotavirus. Una pregunta de los mecanismos de diarrea por rotavirus. ¿Una pregunta? ¿No está claro? ¿Están entendiendo? Listo. A ver, ¿por qué mecanismo las bacterias ahora producen diarreas? Generalmente las bacterias producen su diarrea mediante dos mecanismos, ¿no? Uno es la producción de toxinas y otro es mediante la invasión de los enterocitos. Entonces, uno de los microbios representantes de las diarreas invasivas o diarreas disentéricas va a ser la Shigella, ¿sí? Entre otros microorganismos que causan las diarreas disentéricas, tenemos el Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli. Hay bastantes grupos de Escherichia coli, el que causa generalmente cuadro de disentería, el Escherichia coli interinvasiva, y otro la Salmonella. Ahora, el mecanismo principal es destrucción del enterocito, ¿sí? ¿Por qué puse la Shigella? Porque tiene un componente fisiopatológico muy importante, ¿no? Elude el sistema inmunitario. Como vemos ahí, estos bacilos, ¿no?, que ven aquí, generalmente le gusta, como es una diarrea disentérica, ya hemos definido que afecta principalmente el colon, ¿no? Pero vamos a ver que la Shigella primero afecta al intestino delgado y luego va a afectar al colon. Esta figura corresponde a la invasión y destrucción de los enterocitos a nivel del colon, a nivel de las células M de las placas de Peyer, ¿no? Y estos microbios son englobados dentro de los enterocitos a nivel de vacuolas fagocíticas. La característica principal es que esta Shigella elabora muchas toxinas, elabora citotoxinas, enterotoxinas, neurotoxinas. La citotoxina va a permitir que se escape de estas vacuolas, y una vez que se escapa de las vacuolas del interior del enterocito, empiezan a multiplicarse y destruyen el enterocito. Pero antes de destruirlo, hace un pasaje intercitoplasmático hacia el otro enterocito que no está afectado, ¿sí? Como vemos acá, ¿no? Está que quiere pasar de un enterocito a otro, y una vez que pasan estos bacilos hacia el otro enterocito, empiezan a destruirlos, ¿sí? Hay 4 especies de Shigella. Lo que ocasiona mayores problemas es la Shigella dysenteriae, no tanto la Shigella flexneri, boyd y sony, ¿no? La transmisión, la ruta fecal oral, generalmente alimentos contaminados o contacto personal de personas que no tienen una buena higiene de manos. Las demás bacterias, generalmente la que encuentran ustedes en ese cuadro, necesitan una alta carga bacilar para ocasionar enfermedad. Primera infección y desarrollar la enfermedad. La Shigella necesita solamente pocas, entre 100 a 200 bacterias viables en los alimentos contaminados para producir enfermedad. Los demás necesitan el orden 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6 bacterias para producir enfermedad. La Shigella no. Todos los serotipos, como bien mencionado, son patógenos, pero el de mayor patogenicidad es la Shigella dysenteriae. Este cuadro que está al costado es muy similar a lo que había mencionado, ¿no? Principalmente van a ocasionar destrucción de todo el enterocito y una intensa reacción inflamatoria. La Shigella dysenteriae tipo 1, generalmente todas las Shigella producen tanto citotoxinas y enterotoxinas, pero va a ser la Shigella tipo 1 la que va a producir una toxina que también lo produce otra bacteria que es la Escherichia coli,
la enterohemorrágica, que es la toxina chiga, ¿sí? La toxina chiga tiene efectos neurotóxicos, ¿no? La toxina puede venir con diarrea el niño y convulsionar, ¿no? Rápidamente. Puede venir el niño y ocasionar efectos con cuadros de anuria, ¿no? Intensa, ¿no? No orina ya más de 6 horas, ¿no? Efecto de la toxina chiga. La toxina chiga ha lesionado el glomérulo renal, ¿no? Y es causante del síndrome urémico hemolítico, ¿no? Asociada a la toxina chiga. Entonces, estos pacientes con la Shigella dysentería tipo 1, felizmente, tienen una baja prevalencia, no pasan del 2%, ¿no? Pero no se ve mucho acá por esta zona de América, más en países de la India y África. Pero la Shigella tipo 1 hay que tener mucho cuidado, porque si estamos frente a un paciente que convulsiona, ¿no? Hace anuria intensa, ¿no? Hace cuadros de sangrados, hematurias, podemos estar frente a un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Porque este síndrome, ¿qué cosa comprende? Trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, ¿sí? Ojo que el síndrome urémico hemolítico asociado a los cuadros diarreicos no solamente causado por este tipo de Shigella dysentería tipo 1, sino también por la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿ya? Bueno, cuadro clínico, como es invasivo, destruye el enterocito, la persona cursa con un cuadro clínico sistémico, fiebre, calambres abdominales. Ahora, ¿por qué pongo primero esas acuosas, ¿no? Si debe ser unas deposiciones sanguinolentas, ¿no? La Shigella tiene esa característica de que al inicio, como ven en este cuadro, antes de invadir, ¿no?, el 100% del colon, primero le gusta tomar un reposo a nivel de la parte medial del intestino delgado, ¿no? Entonces, al comienzo la persona empieza con una diarrea acuosa, ¿no? Nos hace pensar que es un agente viral, no una toxina bacteriana, ¿no? Y a las 24 a 48 horas empieza a progresar hacia el colon y causar todas estas lesiones, invadir el epitelio intestinal del enterocito, cursar con ya diarreas mucosanguinolentas, ¿sí? Esas son las dos características que tiene la Shigella. Primero cursa con deposiciones acuosas y luego ya con diarreas mucosanguinolentas, ¿no? Y todo el cuadro clínico, ¿no?, que conlleva una disentería, ¿no? Fiebre, calambres, tenemos rectal, ¿no?, dolor abdominal, etc. Otro mecanismo por el cual las bacterias producen diarreas son la secreción de las toxinas, ¿no? Los agentes patógenos involucrados aquí principalmente es la Escherichia coli enterotoxigénica, las toxinas elaboradas por el Staphylococcus aureus, las toxinas de Bacillus cereus y las enterotoxinas del Vibrio cholera. Ahora, estas enterotoxinas que producen diarreas no van a invadir y lesionar el enterocito. Lo que va a ocasionar es que estas toxinas van a estimular el sistema enzimático de los enterocitos, principalmente el sistema del AMP cíclico, y eso va a ocasionar una hipersecreción de electrolitos y la liberación del agua, ¿no? Entonces, el efecto de las toxinas no es invasivo, simplemente es estimular los sistemas enzimáticos del enterocito, ¿no?, del sistema de la anilciclasa. Bueno, un ejemplo aquí, la Escherichia coli enterotoxigénica, causante de la diarrea del viajero, conjuntamente con los agentes virales, que rotavirus o parasitarios como la Giardia, ¿no? Esta Escherichia coli enterotoxigénica posee toxinas termolábiles, termoestables, cada una de ellas con receptores independientes, ¿ya? Y el conjunto, tanto las toxinas termolábiles y termoestables, el producto final va a ser la hipersecreción de electrolitos hacia la luz intestinal y con ello la pérdida de agua, ¿no? Ahora, puede ser tan intensa esto que el paciente puede cursar con trastornos hidrolíticos severos, acidosis metabólica. Por eso hay que tener muy en cuenta generalmente cuánto podemos nosotros pensar en toxinas y cuándo podemos pensar en agentes virales, principalmente por el tiempo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si ustedes salen de sus clases y comen, ¿no?, a veces comen en la calle, ¿no?, el tiempo promedio que las toxinas pueden provocar las diarreas acuosas es 6 horas, ¿no? Menos 6 horas. Si la diarrea se presenta en ese lapso y se asocia a un consumo de alimentos, ¿no?, generalmente no higiénicos, ese es el lapso de tiempo, ¿no? Los agentes virales pueden empezar mayormente como rotavirus y adenovirus, tiempo mayor a 24 horas de incubación. Estos no necesitan periodo de incubación, son las toxinas las que estimulan el sistema enzimático de la anilciclasa, ¿sí?
El cólera, otro microbio, ¿no? Causante de las diarreas por toxinas. Aquí en Perú se inició en el año 91 aproximadamente la presencia de la séptima pandemia, que ocasionó cuadros de diarreas acuosa por cólera que se inició en nuestro país y que se exportó, ¿no?, a otros países, ¿no? Bolivia, todos los países de Latinoamérica afectados, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, la parte de América Central, ¿no? Principalmente ocasionado por el serogrupo 01. Ahora, la clasificación de los serogrupos es en base al polisacárido de la pared celular, ¿no?, que va desde el 01 hasta el 0140, ¿no? El principal es el 01 y incluye dos biotipos, ¿no?, el biotipo el clásico y el TOR. Y el biotipo TOR fue el causante de la pandemia del año 91. Ahora, como vemos ahí en el cuadro, este es el flujo intestinal normal, ¿no?, que se observa en la fisiología intestinal normal del movimiento de solutos, ¿no?, desde la luz intestinal hacia la parte del vascular intestinal, ¿no? Ingresa sodio, juntamente ingresan los líquidos, son absorbidos, ¿no?, hacia la parte del sistema vascular intestinal. ¿Qué pasa con estos Vibrio cólera? El Vibrio cólera no invade el epitelio intestinal. Como ven acá, hace como un retorso a nivel de los enterocitos, ¿no? Se retorcen los enterocitos y empieza a liberar sus toxinas. Como ven acá, las toxinas se sitúan a nivel del receptor de gangliósidos y va a ser esta estimulación de los receptores de gangliósidos lo que va a activar el sistema de adenilciclasa. Hay una estimulación del AMP cíclico y consecuentemente como ven acá, se obstruye el ingreso de los iones por la presencia de estas toxinas del cólera, ¿no?, y va a favorecer más bien la hipersecreción de iones desde el sistema el epitelio intestinal hacia la luz intestinal, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasiona el Vibrio cólera a nivel de fisiopatología, ¿no? El Vibrio cólera se sitúa, ¿no?, duerme sobre el enterocito, libera sus enterotoxinas, ¿no?, y altera el sistema enzimático de la adenilciclasa, ¿sí?, con la liberación de hipersecreción de agua conjuntamente siguiendo el movimiento de los iones, principalmente el ion cloro, ¿sí? Entonces, estas enterotoxinas tienen dos unidades, la subunidad A y la subunidad B, y pasar la subunidad B, ¿no?, de las toxinas, la que se va a adherir a los receptores gangliósidos del epitelio, de los enterocitos del epitelio intestinal, ¿no? Ahora, pueden causar infecciones sintomáticas, sí, y hasta cuadros de diarreas mortales con deshidratación severa, pérdida, inclusive la muerte, ¿no?, en personas que no reciben una terapia de rehidratación adecuada. Clínicamente, como ven ahí, tiene el aspecto de agua de arroz. Como no es un agente invasivo, como lo ven acá, el cólera no está invadiendo, no hay fiebre y la reacción inflamatoria es negativa, ¿sí?, a diferencia de los patógenos, otro patógeno bacteriano que se invaden el epitelio intestinal. Entonces, resumiendo, muchachos, las diarreas agudas de causas infecciosas pueden ser acuosas o pueden ser sanguinolentas, secretoras, como he visto los ejemplos, causadas por las toxinas de Vibrio cólera, la toxina de Escherichia coli y la shigella. ¿Por qué ahí? No, porque hemos visto que la shigella al comienzo tiene un componente acuoso, ¿no? Entonces las toxinas de la shigella al comienzo se presentan como una diarrea acuosa. Lo otro de característica de la diarrea acuosa con carácter osmático, tenemos los agentes virales, ya hemos visto por qué. Bueno, los agentes parasitarios lo van a llevar ustedes en sus clases, en otra clase. Los laxantes, los purgantes, también consumo de alimentos que alteran la flora intestinal y otro tipo de bacterias que no lo he mencionado acá, la Escherichia coli interoagregativa, ¿sí? Las diarreas disentéricas pueden ser, esto sí, invasivas y no invasivas. Las invasivas, las que hemos hablado. Las no invasivas, generalmente causado por dos microbios específicos, ¿no? El
El Clostridium difficile, que son diarreas que se presentan en pacientes hospitalizados. Si usted tiene un paciente que está hospitalizado por otra causa y más allá de los 4 días empieza con cuadros diarreicos, disentéricos, cuadros diarreicos, mocos sanguinolentos, hay que pedir una toxina de Clostridium difficile, ¿no? Porque puede ser la causa de la diarrea que presenta el paciente. Y el otro, la Escherichia coli interhemorrágica, la O151H1, ¿no? Que es causante también de las diarreas sanguinolentas no invasivas, ¿no? Porque aquí generalmente es causado por sus toxinas, ¿sí? Las toxinas de Clostridium difficile y las toxinas de Escherichia coli interhemorrágica causan esas lesiones, ¿sí? Con cuadros de diarreas sanguinolentas sin invasión de los enterocitos. Bueno, aquí ya hemos hablado de la clasificación sindrómica de la diarrea, inflamatoria, no inflamatoria, inflamatoria, invasión. Clínicamente, como es una diarrea que afecta al intestino, que afecta anatómicamente al intestino delgado, el contenido de la pérdida de líquido va a ser muy abundante, ¿sí? No, perdón, está equivocando. Las diarreas inflamatorias son diarreas mucosanguinolentas, como afecta generalmente el intestino colon. Como el colon lleva poco volumen, ¿no? Entonces la pérdida de líquidos es poca, ¿sí? Clínicamente hay dolor, puede dolor abdominal, cuadro febril porque se invade el enterocito, y los síntomas, ¿no?, sistémicos que hemos ya mencionado. La diarrea no inflamatoria, como afecta al intestino delgado, entonces como sabemos que llega una gran cantidad de volumen, entonces aquí la pérdida de líquidos es abundante, ¿sí? No hay fiebre porque no hay invasión, son esas acuosas, ¿no? Y bueno, generalmente se autolimita, y ya le he dicho, en tiempo menor a 3 días es el tiempo en el cual se regeneran los enterocitos, ¿ya? Entonces, su enfoque diagnóstico, muchachos, cuando esté enfrente a un paciente que curse con episodios diarreicos, ¿no?, generalmente agudos, menos de 7 días, antes de hacer sus preguntas clásicas, ¿no?, de la frecuencia, ¿no?, su carácter, sin aspecto mucoso, ¿no?, es acuoso, es contenido sanguinolento, miren la presión arterial, ¿no? Porque podemos estar frente a un paciente con hipotensión, ¿no? Porque más que todo si es niño, ¿no? Y podemos de esa manera prevenir frente a un cuadro que puede empeorarse, ¿no?, en el transcurso de los minutos, ¿no?, de las horas, ¿no? Miren la presión arterial, y si está con una presión arterial estable, entonces sigan haciendo su anamnesis. Pero si están frente a una hipotensión ya presente, entonces hay que el paciente llevarlo a emergencias si están en un centro, ¿no?, de salud, y realizarle la hidratación endovenosa, ¿no? Y si está mucho peor, ¿no?, a unidad de traumachoc para la instalación de vasopresores, ¿sí? Entonces primero midan su presión, muchachos, ¿ya? Y luego ahí, si están frente a un paciente con presión arterial estable, cursa con diarreas menor a 7 días, hagan las preguntas clásicas, ¿no? ¿Cuánto la duración de su diarrea, para definir si estamos frente a una diarrea aguda, persistente, una diarrea crónica? ¿Cuántas cámaras hace al día? ¿Qué aspecto tiene? ¿Se tiene moco, pus, ¿no? Síntomas acompañantes a la diarrea. Ahora, si predomina la náusea o vómitos, esas toxinas, ¿no?, o ese agente viral, ¿no? Ahora, si obviamente estamos frente a cuadros febriles, diarrea disentérica, tenesmo, entonces estamos frente a cuadros probables de diarrea disentérica, ¿no? Investigar también si ha consumido algún alimento, algún fármaco, ¿no?, principalmente macrólidos, beta-lactámicos, que puedan coadyuvar, ¿no?, en la presentación clínica de la diarrea, ¿ya? El examen físico importante, evaluar signo de deshidratación, ver si el paciente cursa con taquicardia, cómo está su presión arterial, la diuresis también es importante, cuánto tiempo ha estado, cómo es el flujo urinario, si está orinando de manera adecuada. Hay que explorar el abdomen, ¿sí?, porque podemos estar frente a cuadros de perforación intestinal, signos peritoneales, ¿ya?, y evaluar el sensorio. Importante que evalúen principalmente el estado de conciencia, la turgencia de la piel, ¿sí?, y la diuresis, ¿no?, porque esos son signos clínicos importantes que podemos estar frente a un paciente que curse con deshidratación severa, ¿ya?
que generalmente es el cuadro que está acá, ¿no? Este cuadro ustedes lo van a ver seguro ya en pediatría, ¿no? Pero sí, si están frente a un paciente que no orina, ¿no? Están frente a un paciente con estado de conciencia deprimido, están frente a un paciente que tiene un pulso rápido, pulso débil, entonces podemos estar frente a un cuadro de deshidratación severa y ese paciente tiene que recibir una terapia de rehidratación urgente. ¿Ya, muchachos? Ahora, si he dicho si he mencionado que estos los agentes virales que causan la lesión de los enterocitos, los agentes bacterianos que también causan, invaden y destruyen los enterocitos, ¿es necesario buscar el agente etiológico? Generalmente en la mayoría de casos no, porque estos cuadros son autolimitados, se autolimitan, y generalmente lo primero que debemos instalar en estos pacientes es la terapia de rehidratación, ¿no? Ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Ahora, sin necesidad de antibióticos, ¿no? Porque generalmente son enfermedades que se autolimitan. Pero cuando nosotros debemos, aparte de instaurarle un tratamiento, ¿no? Y cuando investigar, ¿ya? Si estamos frente a estos signos y síntomas de alarma, si el paciente cursa con deshidratación severa, moderada, severa, si tiene fiebre mayor a 72 horas, sus heces son sanguinolentas, con pus y dolor abdominal, debemos investigar, debemos hacer un estudio de la diarrea, ¿sí? Ya no simplemente darle una terapia de hidratación oral, ¿no? En su casa por 2 o 3 días, ¿no? Hay que estudiar la diarrea si estamos frente a esos 4 puntos, ¿no? De alarma, ¿ya? Y en todo el paciente inmunocomprometido, ¿sí? Pacientes ancianos inmunocomprometidos, hay que hacer un estudio de la diarrea, un estudio teológico de la diarrea. ¿Qué es lo que debemos solicitar? Un examen en fresco, ¿ya? Y principalmente porque va a permitir determinar la presencia de leucocitos en materia fecal. Más de 3 leucocitos es una reacción inflamatoria positiva. Entonces, en base a eso, por ejemplo, cuando ustedes están en su internado van a ver que los niños que llegan con cuadros de récord le piden una reacción inflamatoria positiva. Si es una reacción inflamatoria positiva, ese niño, aparte de su terapia de rehidratación oral, le van a dar un antibiótico. ¿Por qué? Porque esta reacción inflamatoria positiva me indica que hay destrucción del enterocito, ¿no? Si la reacción inflamatoria es negativa, entonces se supone que es un cuadro viral, ¿no? Entonces el niño sale con una terapia de rehidratación oral y nada más, ¿ya? Entonces la presencia de más de 3 leucocitos en materia fecal me define la reacción inflamatoria positiva, ¿ya? Aparte de eso, si estamos investigando frente a esos signos de alarma que presenta el paciente, que sea un estudio parasitológico, un coprocultivo y también búsqueda de toxinas para Clostridium difficile, pero generalmente esto se busca en pacientes hospitalizados, ¿sí? En diarreas entéricas, pacientes generalmente inmunosuprimidos, también hay que buscar diarrea entérica con inmunosuprimidos y reacción inflamatoria negativa, hay que buscar las toxinas del Escherichia coli 157H7, ¿no? Pero con que hagan los dos puntos de arriba es suficiente, ¿no? Ahora, hemocultivos generalmente se añade esto al estudio, a su plan de trabajo, si el paciente cursa con fiebre, con cuadros sistémicos, ¿ya? Si nosotros no hemos encontrado nada, si la reacción inflamatoria me sale negativa, ¿no? A veces el paciente que cursa con diarrea invasiva y la reacción inflamatoria es negativa, ¿no? Eso ya puede ser un error de laboratorio, ¿no? Si el estudio parasitológico sale negativo, el coprocultivo no me ayuda, ¿no? El hemocultivo no se puede tomar, entonces hay que someter a estudio endoscópico, y principalmente en quién seguimos haciendo este plan de trabajo, en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Y en cuadros de diarreas entéricas en que no significa ningún patógeno que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudio tanto endoscópico y colonoscópico me permite hacer un diagnóstico diferencial con los cuadros inflamatorios intestinales, ¿ya? Colitis pseudomembranosa, colitis isquémica, que puede ser causa de la diarrea que presenta nuestro paciente, ¿sí? Entonces, chicos, la base del tratamiento en los episodios de diarreas agudos es principalmente la rehidratación. Hay que prevenir, corregir la deshidratación, mantener también la alimentación durante la diarrea, ¿sí? Y se puede erradicar el agente causal, ¿sí? Se puede dar un tratamiento antimicrobiano generalmente por medio de salud pública, ¿no? Porque evitamos la diseminación, la contaminación a otras personas ya que pueden estar afectadas
¿sí? Y también prevenimos el tiempo de enfermedad, ¿no? Si es un niño con desnutrición, ¿no? Entonces se puede dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Y el tratamiento antibiótico, ¿cuándo podemos iniciar un tratamiento empírico frente a estas características? Si estamos obviamente en un brote, en una epidemia, se inicia tratamiento empírico. Si estamos frente a un paciente que cursa con diarrea aguda y está séptico, febril, le damos tratamiento empírico. Y más que todo, paciente inmunosuprimido, ¿sí? En ellos hay que iniciar un tratamiento empírico y le corregimos con los coprocultivos, ¿no? Con los coprocultivos, con su antibiograma, generalmente le podemos dar el tratamiento ya dirigido en base al agente bacteriano que está presente que ha crecido en el examen de heces, ¿sí? Salmonella, casi todo, salmonella, Escherichia coli, Shigella, Yersinia, cólera, Clostridium y Yardellam, ¿ya? Pero lo más importante, una vez que el paciente, generalmente los niños que son afectados pasan el episodio de diarrea aguda, porque ellos pueden tener varios episodios de diarrea y cursar, en este caso, afectar, llegar a una mayor desnutrición en estos niños, ¿no? Hay que inculcar en la madre las medidas de prevención, principalmente el lavado de manos, asegurar una buena disponibilidad de agua potable, que son medidas de salud pública, eliminación adecuada de sus desechos. En niños pequeños, la lactancia materna, generalmente por el pasaje de anticuerpos, principalmente IgA, lo protege. A los niños menores de 6 meses lo protegen el pasaje de anticuerpos maternos. Entonces hay que inculcar la lactancia materna, generalmente en niños muy pequeños, y manejo seguro de los alimentos, muchachos, ¿ya? Esto creo que es la última diapositiva, ¿ya? Eso es lo que quería ustedes comentarles sobre las diarreas agudas. No sé si tendrán alguna pregunta. A ver. Actualmente, si quieres hacer un tratamiento empírico, generalmente iniciamos una quinolona, ¿ya? Un ciprofloxacin. Sí. Ahora, estás frente a niños menores de 2 años, generalmente se empieza con sulfa, se puede comenzar, ¿no? Aunque ahora se ha visto de que las quinolonas no tienen ningún efecto a nivel del cartílago, ¿no? Entonces se podría empezar también con ese antibiótico, ¿no? ¿Ya? El tratamiento dirigido sí es lo que el antibiótico de elección es lo que ustedes ven en ese cuadro, ¿ya? Generalmente en niños mayores ya de 6 años le podemos empezar con quinolona, porque se ha visto que no hay ningún efecto a nivel de afectación del cartílago de crecimiento, ¿no? Que era el miedo, temor que se tenía, ¿no? En esas épocas, ¿no? ¿Ya? Muchachos, ¿otra pregunta? ¿Nada más? Sí. La terapia, si el niño no está con vómitos, la terapia de rehidratación oral, ¿ya? Hay sobrecitos ya con concentraciones adecuadas de sodio, cloro, que se puede dar al niño. Ahora, si el niño está con vómitos, entonces tiene que ir a terapia de rehidratación endovenosa, ¿ya? Esta es una clase más de terapia de rehidratación para pediatría, ¿no? Generalmente quise enfocarlo más en adultos, pero generalmente los adultos por un cuadro de diarrea acuosa no van a las atenciones, ¿no? No van a las atenciones de los centros, ¿no? De los hospitales. Entonces generalmente son más enfocados en niños, ¿no? En niños, ¿ya? Ya, muchachos. Entonces eso es todo, muchachos. Nos vemos ya hasta la próxima. Vamos a hablar ahora sobre qué es enteroparásitos. Es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de hacerlo de manera bastante concreta, porque hay muchas cosas que se repiten, ¿no? En ese tipo de agentes etiológicos. Entonces, ese es el índice que vamos a tocar, ¿no? 11 puntos, los cuales lo vamos a hacer de manera rápida. 11 puntos y empecemos con la definición. Cuando hablamos de enteroparásitos, obviamente vamos